Decidme, tripulación del ojo derecho, ¿qué es más absurdo? ¿Un capitán sin barco? ¿O un presidente que pierde la visa, pero exige cárcel para un expresidente extranjero? Quedaos hasta el final porque la respuesta a este acertijo os hará reír con lágrimas de ironía. Buen viento y buena mar, mis navegantes del sarcasmo. Aquí no repetimos noticias ni leemos teleprompters baratos. Aquí pirateamos, desmenuzamos y desnudamos las verdades que otros esconden. Recordad siempre nuestro lema. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. El exguerrillero presidente Gustavo Petro, ofendido por la pérdida de su visa estadounidense, decidió disparar con cañones de papel mojado contra Trump. Dice que el expresidente norteamericano debe ir preso por cómplice de genocidio. Pero, ¿no es curioso que quien no puede entrar a Estados Unidos pretenda dictar justicia internacional desde el muelle de la derrota política? Los estoicos decían, quien se indigna por lo que no controla, pierde la batalla de la razón. Y aquí tenemos a Petro, que en vez de gobernar Colombia, hace discursos internacionales como si fuera el guardián del planeta. Tribunales es capturable por cualquier país, si pasa por allí. Luego, Netanyahu es capturable en los Estados Unidos. Y si es capturable, ¿por qué no lo capturan? Porque desobedecen los tratados de derecho internacional. Y en eso Trump se vuelve cómplice. No hay ninguna ilegitimidad para ningún presidente ni persona humana en el mundo. No hay ninguna ilegitimidad de decir que se aplique las consecuencias del Tratado de Roma, ni en territorio de los Estados Unidos ni en ningún otro. Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer. Como su ejército, ministro de Defensa, nunca debió obedecer las órdenes del ministro de Defensa de aquel entonces civil. Con respecto a Gustavo Petro, el día de ayer cogió un megáfono en las calles de New York y comenzó a hablar mal del presidente Trump e incluso hizo un llamado a los militares para que desobedezcan al presidente Donald Trump, lo cual causó que se le revocara la visa. Pero aparte de esto, de revocarle la visa, ¿puede haber otro tipo de consecuencias para Gustavo Petro? Podrían haber, porque se le dio la cortesía de entrar a Estados Unidos legalmente, y él viene a adoptar de esa manera, que sería que si uno de nosotros fuera a hacer lo mismo en Colombia contra él, y puedes imaginar, te fusilan ahí mismo. Claro. Pero la cuestión fue de que a mí me hubiera encantado que él se hubiera parado enfrente de unos soldados militares o de los navales que habían ahí. No había ninguno. Y decirles, porque le hubieran metido una trompada en ese momentito, porque eso es de quitarles el respeto, creer que son prostitutas que están ahí por el dinero como la gente que ellos tienen. No. La gente aquí son voluntarios, son gente profesional. Patriotas. Saben que quieren. Y son muy patriotas, así que es una estupidez lo que hizo, es un payaso. Y se mira que esta gente siempre quiere apelar al populismo, y hay gente que se deja llevar por el populismo, creen que el populismo es bueno. Por eso es que tenemos a los Ortegas, por eso tenemos a Chávez, por eso tuvimos a Castro, porque la gente no piensa, se dejan llevar por la retórica y por la palabras. La lengua de serpiente. Sí, la lengua de serpiente, no se dan cuenta que sí, que mira, que no sé cuánto. Ok, bueno, a ver, pongámonos en fila y vamos a ver cuántos de ellos, cuántos soldados van a tomar la orden tuya. Y lo que van a hacer es que te den una pateada ahí entre todos de la rabia que estás tratando de esa manera. O sea que si en ese lugar hubiese estado algún militar, algún marín, Petro la hubiese pasado muy mala.
le hubieran metido una gritadera, le hubieran llamado toda la clase de nombres y le hubieran dicho que si no te vas de aquí te metemos una pateada en este momentito, te sacamos a patadas. Porque aquí es, como te digo, es ofender que ellos digan que especialmente un tipo con esa clase de reputación que viene de traicionar a su país, una guerra civil, que eran manejadas por los narcotráficos, Claro. que vaya a decirnos a nosotros de no, hombre, eso es un payaso. Y es muy hipócrita también porque habla mucho y de forma populista, como usted lo menciona, de la no injerencia, de no ser injerencista. Pero yo creo que no existe a día de hoy un acto más injerencista que el que hizo Gustavo Petro el día de ayer, estando en suelo americano, llamando a los soldados americanos a desobedecer al presidente americano. Eso sí es ser injerencista o querer ser injerencista. Sí, y mira la forma en que iba vestido. Él quiere estar al lado del pueblo, que mire que yo soy uno de ustedes. Es el tipo populista que lo llevan, eso así era Mussolini, así toda esta clase de dictadores que se toman a la gente que no quiere pensar. Esos son los que nos causan problemas. Y eso ya se ha tomado acá en Colombia. Petro está feliz. Hoy para él es día de celebración, con o sin café y agenda privada. Logró su cometido, que los Estados Unidos por fin lo determinara, y una vez más distraer la atención de los asuntos internos y graves de Colombia. Con dos fines: victimizarse a puerta de un año electoral y tratar de abrirse un espacio político a nivel global. Pocas veces había tenido un cubrimiento tan amplio en la prensa internacional. La visa se la quitan no por la causa pro-palestina, sino por entrometerse en los asuntos de los Estados Unidos, al pedir a los soldados de ese país desobedecer a su presidente. Cruzó una línea roja. Fue, sin embargo, una provocación fríamente calculada. Desde hace meses estaba haciendo lo posible para que le quitaran la visa. Ojalá le quiten la visa no solo a Petro, sino a sus familiares y a los altos funcionarios del gobierno, dado que no tendrán el valor de renunciar a esta en solidaridad con su jefe. Hasta ahí les llegan los principios y la coherencia política. Respecto a la iniciativa de conformar un ejército de voluntarios para ir a pelear en Gaza, del que él estaría listo a engrosar, dada su experiencia armada en el M-19, ojalá lo hiciera. No tiene los pantalones. Fue un guerrillero cobarde y mediocre. Mientras tanto, arde Colombia, con su consentimiento, el territorio en manos del crimen, y cada día mueren más ciudadanos por la quiebra deliberada del sistema de salud, y cientos de miles de jóvenes no pueden acceder a la universidad, y se avanza hacia un suicidio energético. Celebre Petro mientras Colombia naufraga. ¡Llegamos a Gaza! ¡Libertad! Petrolandia. ¿Será que su rabia contra Trump es justicia o simple represalia por la humillación de quedarse sin estampilla en el pasaporte? Y sus ministros, en un acto de solidaridad revolucionaria, renuncian a sus visas. ¿Qué gran favor le hacen a Estados Unidos y a Colombia? Al menos nos ahorran viáticos de paseos oficiales disfrazados de misiones diplomáticas. Marco Aurelio lo diría claro: el valor de un hombre se mide por lo que soporta, no por lo que grita. Petro grita, acusa, señala, pero soportar lo que se dice soportar parece que no está en su libreto. Lo irónico es que habla de genocidios y justicia universal, mientras en su propio país los falsos positivos, las masacres y la inseguridad siguen sin justicia plena. Pero claro, es más fácil mirar al norte con el ojo izquierdo que enfrentar lo que ocurre dentro de la propia casa. El acertijo del inicio era simple. ¿Qué es más absurdo? ¿Un capitán sin barco o un presidente que pierde la visa pero exige cárcel para un expresidente extranjero? La respuesta, mis grumetes, es que ambos naufragan en el ridículo.
Ahora dime tú, tripulante del ojo derecho, ¿crees que esta solidaridad ministerial es un acto de dignidad o un berrinche diplomático? Consejo estoico para hoy: no gastes pólvora en nubes ajenas, enfócate en gobernar tu propio barco antes de hundir el ajeno. Si encontraste valor diferente a otros noticieros en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, quédate hasta el final, comparte este video, activa la campanita y suscríbete. Si eres de los nuestros, deja tu comentario con esta frase: pirateando verdades, no comprando excusas. Y recuerda, con Gus en tu mente no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho, que el izquierdo no quiere que veas. Nos vemos en el próximo sarcástico noticioso. Vamos con la noticia. Mientras Gustavo Petro arremete una vez más contra Donald Trump, sus ministros renuncian al visado de Estados Unidos en solidaridad, favor que le hacen a los Estados Unidos y al mismo Colombia. El señalamiento del exguerrillero presidente durante un nuevo encuentro de su gabinete expuso tensión entre ambos países que ha aumentado tras la determinación de Washington de retirarle la visa al mandatario nacional. En un nuevo capítulo en la tensa relación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, el presidente de la República, Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros del lunes 29 de septiembre de 2025, exigió que Donald Trump, mandatario del país norteamericano, enfrente la cárcel por lo que considera su supuesta complicidad en el conflicto entre Israel y Palestina en Gaza, que catalogó de genocidio. Petro, durante los primeros minutos de su intervención, fundamentó su postura en el Estatuto de Roma y en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, CPI, al argumentar que los crímenes de guerra deben ser juzgados sin excepciones y que la responsabilidad recae también en los que, a su juicio, facilitan o respaldan tales acciones, lo que generó un fuerte revuelo en las redes sociales en su contra. Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, no merece más sino la cárcel y su ejército no debe, afirmó Petro, que vinculó de forma directa a Trump con la situación en Gaza al señalar que el apoyo del jefe de Estado estadounidense a Israel lo convierte en partícipe de los crímenes cometidos contra la población palestina, una dura respuesta tras perder la visa de ingreso al país norteamericano. Los duros señalamientos de Gustavo Petro a Donald Trump, represalia por haberle quitado la visa. A su vez, el primer mandatario insistió en que no existe ilegitimidad alguna en exigir la aplicación de las consecuencias previstas en el citado estatuto, el cual, según él, describe con claridad los crímenes de guerra y establece la competencia de la Corte Penal Internacional, señalamientos que le ameritaron convertirse en blanco de cuestionamientos de los sectores opositores. Por el otro lado, varios ministros del gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro anunciaron este lunes que renuncian a su visa estadounidense en solidaridad con el mandatario, quien el pasado viernes fue despojado del pase migratorio tras participar de una multitudinaria protesta en Nueva York en favor de la causa palestina. La primera funcionaria en enunciar su decisión fue la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, quien en un comunicado acusó a Washington de vulnerar las normas diplomáticas internacionales y de atropellar la inmunidad al actuar como juez y parte de sus propias arbitrariedades. A ello se sumó la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, que en una publicación de X indicó al gobierno de EUA de buscar la dominación planetaria por medio de la violencia, violentar el principio fundamental de la libre determinación de los pueblos y romper con el orden institucional internacional creado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En solidaridad con el presidente Gustavo Petro, y por la agresión de que fue objeto por parte del gobierno de Estados Unidos, he decidido renunciar al uso de la visa. Para trabajar por nuestro pueblo no necesitamos visa, escribió por su lado el titular de Hacienda, Germán Ávila Plazas. Petro dijo que el tratado describe cuáles son los crímenes de guerra y defendió la necesidad de que exista un tribunal para los que cometen crímenes contra la humanidad, aunque también cuestionó la falta de acción frente a figuras como Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Es capturable en los Estados Unidos, y si es capturable, ¿por qué no lo capturan? En eso, Trump es cómplice. Y extendió sus críticas a la comunidad internacional y a la responsabilidad de los líderes mundiales. Señaló que la ONU debería proteger las normas internacionales y que lo discutido en su seno debe prevalecer sobre intereses económicos. En ese sentido, lamentó que, en su opinión, la ONU y la política internacional estén sometidas a la codicia e intereses ajenos a los derechos humanos. En esa línea recordó que la justicia nacional ha intentado juzgar crímenes de guerra, como los denominados falsos positivos, que describió como una ejecución sistemática de civiles, y criticó exgobernantes de su país por no haber comprendido o aplicado correctamente los tratados internacionales, por lo que defendió la importancia de que se mantenga su compromiso con el DIH. A lo largo de su intervención, Petro reiteró que la defensa de estos principios ha sido una constante en su trayectoria política y remarcó que sostiene estas posiciones desde hace décadas porque no ve motivo para guardar silencio ante la magnitud de los crímenes, sin importar el poder de quienes los cometan o los tribunales que los juzgan. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad,
Tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda. Conciencia despierta. Soy Gus en tu mente y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.